Este hombre es el más fuerte de la tierra. Está encerrado en prisión, pero puede matar a distancia. Como despreciaba la comida de la cárcel, te trajeron a un chef de primera. ¿Quién puede ser alguien así, que recibe tal trato? La historia comienza hace 10 años. Su casa sufrió un robo violento. Su esposa fue asesinada y ni siquiera su hija sobrevivió. Lo único afortunado es que él logró vivir. Pero cuando atraparon a los dos criminales, el juez dictó un fallo absurdo. El flaco, que no mató a nadie, fue condenado a muerte. El verdadero asesino solo recibió 3 años. Todo porque tenía respaldo poderoso. Al final del juicio, el asesino incluso dio la mano al abogado para agradecerle. La justicia que debía defender la verdad acabó volteando la realidad. Y todo esto, el hombre lo vio con sus propios ojos. Su mirada de tristeza se volvió helada, y en su corazón nació la llama de la venganza. Pero no discutió con nadie, solo se marchó con lágrimas. Ese giro de espalda fue como si se evaporara del mundo. Nadie supo a dónde fue, hasta que 10 años después llegó el día de la ejecución del flaco. Lo ataron por completo a la camilla, le inyectaron el fármaco. Su expresión se torció de dolor extremo, como si miles de hormigas lo devoraran. Era una inyección letal, pero lo hizo sangrar por todos los orificios. Después el alcaide investigó y descubrió que el fármaco había sido sustituido, y las pistas en la botella apuntaban directo al verdadero asesino. Este demonio estaba tumbado en el sofá viendo la televisión. En las noticias aparecía la masacre de sus cómplices, y lejos de entristecerse, se reía a carcajadas. De repente sonó el teléfono. Una voz misteriosa le advirtió: «La policía viene a detenerte». El demonio corrió a la ventana y vio patrullas acercándose en masa. Tras 10 años de crímenes, entendió al instante que era el castigo. Preso del pánico, siguió las órdenes de la voz hasta llegar a una fábrica abandonada. En la carretera había un coche patrulla, con un agente desmayado dentro. El demonio le arrebató la pistola y lo obligó a conducir para huir. Pronto llegaron bajo un paso elevado. El demonio pensó en matarlo, pero justo en ese momento sonó otra vez el teléfono. La voz del auricular era idéntica a la del agente sentado junto a él. El demonio giró bruscamente la cabeza y vio cómo se quitaba la peluca. Era el hombre desaparecido hacía 10 años. Aterrorizado, disparó de inmediato, pero el arma no tenía balas. En su lugar salió una aguja envenenada que lo paralizó al instante. La venganza había comenzado. El hombre lo ató a una silla y desplegó una mesa llena de cuchillos afilados, explicando uno por uno: este sirve para arrancar corazones, aquel para cortar párpados. Para evitar que se desmayara, le inyectó adrenalina directamente. En ese instante, el demonio conoció el verdadero significado del terror. El hombre sabía que la policía venía a arrestarlo, pero se mantuvo sereno y levantó las manos, preparado para enfrentar la justicia. Lo que nadie sabía era que su venganza apenas comenzaba. Cuando los investigadores registraron su casa, encontraron una gran cantidad de libros de derecho, y en la pared colgaba una foto: el demonio y el abogado John dándose la mano hace 10 años. Tiempo después, John fue a la prisión a ver al hombre y le preguntó: ¿fuiste tú quien mató a esas personas? Para sorpresa de todos, el hombre lo admitió en el acto, pero cada palabra que dijo era legalmente imposible de probar. Durante estos 10 años había estudiado y comprendido a fondo la ley local. Esto enfureció a John, quien le preguntó qué era lo que quería. El hombre sonrió y dijo: hace 10 años tú negociaste con el demonio que mató a mi esposa e hija. Ahora yo también quiero negociar contigo. Solo dame un colchón y me declararé culpable de verdad. John pensó que lo estaban engañando y se dio la vuelta indignado para irse, pero lo inesperado llegó a su casa. Recibieron un video. La hija creyó que era una película animada y lo reprodujo de inmediato, solo para ver al hombre cometiendo sus crímenes. La niña se asustó y rompió a llorar. La policía obtuvo el video, pero seguía sin poder condenarlo, ya que la persona en el video llevaba máscara. Preocupado de que el hombre estuviera tramando algo, John finalmente aceptó sus condiciones. Así, el hombre se convirtió en la primera persona en la prisión en dormir sobre un colchón. El hombre terminó de comer el filete y escondió el hueso en secreto. Cuando su compañero de celda bajó la guardia, se lo clavó de golpe en el cuello. El alcaide, al verlo, estalló de furia y lo encerró de inmediato en una celda de aislamiento. Poco después, John profundizó en la investigación y por boca de un agente conoció el pasado del hombre. Resulta que había sido estratega de la agencia de inteligencia, un táctico nato, responsable de varias operaciones antiterroristas, capaz incluso de anticipar las jugadas del enemigo. John no creía que fuera tan brillante y sospechaba que tenía cómplices en el exterior, pero revisó todos los archivos y descubrió que en los últimos 10 años no había tenido contacto con nadie. Para evitar cualquier imprevisto, John informó enseguida a sus superiores y pidió que se le prohibiera todo vínculo con el exterior. El juez aceptó y estaba a punto de firmar la orden cuando sonó el teléfono. Un estruendo seco y la cabeza del juez explotó en el acto. John quedó paralizado. El prisionero seguía encerrado, pero la venganza se acercaba paso a paso. Para detenerlo, John corrió a la prisión. Allí, el hombre lanzó una nueva exigencia. A las 6 de la mañana del día siguiente, debía ser puesto en libertad sin cargos. De lo contrario, todos tus colegas morirán. John no tuvo alternativa. Era cuestión de vidas humanas. Pero el alcaide sonrió con desprecio y ordenó a sus hombres no soltarlo bajo ningún concepto. El tiempo corrió hasta las 6 de la tarde y no ocurrió nada. Todos respiraron aliviados, pensando que todo había sido un simple farol. John estaba a punto de terminar su jornada, cuando de repente explotó el aparcamiento detrás de él. Un compañero que estaba dentro de su coche murió en el acto. Poco después, John asistió al funeral de su colega, cuando apareció una ametralladora pesada, disparando sin control y sin nadie que la manejara. En segundos convirtió los coches en coladores. El alcalde, al enterarse, estalló en cólera. Ordenó de inmediato el cierre total de la ciudad. La policía patrullaba cada calle, temiendo que en cualquier rincón hubiera más bombas. Mientras John estaba abrumado, recibió un correo anónimo. Dentro había una lista de propiedades de un hombre. Una de ellas estaba justo al lado de la prisión. Él y un compañero fueron a inspeccionarla de noche y descubrieron un enorme arsenal. En el sótano de la propiedad había un pasadizo secreto, lleno de cámaras que vigilaban cada movimiento en la cárcel y que terminaba directamente en la celda del hombre. Así comprendieron cómo, incluso preso, aquel hombre podía ejecutar su venganza. Pero al llegar a la celda, descubrieron que ya no estaba. Se había disfrazado de limpiador, infiltrándose en el ayuntamiento, donde colocó una bomba a control remoto, con la intención de acabar con todos de una sola vez. Por suerte, John encontró en el pasadizo los planes del hombre y localizó la bomba, pero solo podía detonarse con un móvil, y ni los artificieros podían desactivarla. En medio de la tensión, a John se le ocurrió un plan. Cuando el hombre regresó del pasadizo a su celda, John ya lo estaba esperando. Intentó persuadirlo de que se detuviera, pero él seguía obstinado, queriendo aún negociar condiciones. Esta vez John solo negó con la cabeza. I don't make deals with murderers anymore, Clyde.
El hombre, en cambio, sonrió con alivio. Comprendió por fin el verdadero sentido de la justicia. Ese había sido siempre su objetivo oculto. Aún así, decidió presionar el botón de detonación. John salió corriendo y cerró la reja de la celda. Las bombas ya habían sido trasladadas bajo la cama del hombre. Al darse cuenta, él sonrió aún más, como si lo hubiera previsto todo. Se sentó con calma, sacó la pulsera que su hija le había hecho y se dispuso a reencontrarse con su esposa e hija. Las llamas consumieron la celda, sellando su redención final. La justicia puede retrasarse, pero nunca faltará.